Los señalamientos de Napoleón hacia Santos fueron tan abrumadores que Trinidad salió corriendo del lugar. Como era de esperarse, el periodista intentó seguir a Trinidad, pero el padre Napoleón se interpuso en su camino, alegando que no permitiría que sus manos pecaminosas tocaran la santidad de Trinidad. Una vez más, Santos empuñó sus manos en señal de rabia e ira. Hola, yo soy Alexis Márquez. Hola, yo soy Alejandro Monasterios Y esto es El Secreto de la Cruz, una historia original de Plumas Oscuras. En las partes anteriores les contamos cómo el padre Napoleón había llegado a la ciudad de Varone a comienzos del siglo XX para erradicar los pecados capitales, sin imaginar que su destino lo llevaría a enfrentarse a Israel Santos, un hombre que no creía en Dios. El ateísmo era para el cura una ideología fundada por Satanás que tenía como principal misión destruir a la juventud, lo cual convertía a Santos en un representante del mal. Santos había puesto sus ojos en Trinidad Miranda, una joven feligresa a la que el padre Napoleón sentía que debía proteger por ser una elegida de Dios. Sus mensajes divinos se habían vuelto más recurrentes y buscando la manera de descifrarlos, descubrió que Santos había influenciado negativamente en su monaguillo para que cometiera el pecado de la carne. De vuelta a la historia. Constantino, el monaguillo de la iglesia, estaba profundamente arrepentido del pecado que había cometido. Aseguró en reiteradas oportunidades que no fue su intención faltarle el respeto a la iglesia. Por su parte, Napoleón estaba en silencio, abrumado por la situación. No entendía cómo su fiel monaguillo había sido preso de la tentación. Por la actitud del cura, parece que el monaguillo no tenía salvación alguna. Su mayor miedo era que su pecado fuera contado a su madre, una mujer muy devota que soñaba con que su hijo se volviera sacerdote. En vista que podía ser expulsado de la iglesia, Constantino no dudó ni un minuto en proponer el castigo más severo para reparar su falta cometida. Esto sí llamó la atención del padre, quien realmente le preguntó si estaba de acuerdo en hacerlo. Al tener una respuesta positiva, el sacerdote se acercó a Constantino, le dio su bendición y le pidió que lo acompañara. Finalmente, el monaguillo lo siguió sin saber a lo que se enfrentaría. Transcurrieron un par de días. Trinidad en casa ya estaba más animada. Incluso esa noche asistiría a un baile ofrecido por el alcalde. Su madre le informó que un joven estudiante de varones sería su acompañante. La idea no le agradó mucho, pero quería distraerse y estar bien representada. Durante la velada, Trinidad se presentó con su acompañante en el salón principal. Se robó todas las miradas, en especial la de Santos, quien también estaba allí. Al verla, sintió el impulso de secuestrarla y llevarla consigo para siempre. Sin embargo, supo controlarse. A la primera oportunidad se acercó y le ofreció una copa de champaña sin importarle que ella estuviese acompañada. Trinidad se quedó sin palabras. No podía creer tanto atrevimiento. Parecía que a Santos no le importaba romper los límites. Finalmente le aceptó la copa y se alejó. Ella estaba muy determinada en mantener su distancia con él. Con mirada posesiva, Santos observaba la trayectoria de Trinidad en todo el recinto. Los celos le impulsaron a beber copas tras copa. Cuando hubo finalizado la velada y vio a Trinidad salir en brazos de otro hombre, se tomó un último trago y salió indespecido. En absoluto silencio y con distancia, Santos lo siguió sigilosamente. Trinidad y su acompañante no se habían percatado de que estaban siendo vigilados por Santos durante todo el recorrido. El joven se detuvo súbitamente y le pidió a Trinidad un beso. Cebú quería darle
un toque más romántico a la velada. Trinidad, desconcertada, se negó. Sin embargo, el acompañante no quedó muy contento con el rechazo. Convencido de obtener lo que quería, colocó sus manos entre las mejillas de Trinidad buscando besarla, pero la joven puso resistencia y lo abofeteó como era de esperarse. Sorprendido, el joven se encimó sobre Trinidad hasta lograr darle un beso. Ella forcejeaba por zafarse, sin embargo, la diferencia de fuerzas la ponía en desventaja. Sorpresivamente, Santos apareció, separó al hombre y golpeó. El oficial escupió un poco de sangre que se derramaba de su boca. Santos, muy molesto, le ordenó que se marchara y que nunca más se acercara a Trinidad porque la próxima vez podría matarlo. El hombre se marchó sin miramientos. Trinidad había enmudecido sorprendida ante el rescate de Santos. Al notar su estado de intranquilidad, se acercó y abrazó para reconfortarla. La acompañó hasta su casa. Santos le pidió conversar, pero ella lo interrumpió agradeciéndole haberla salvado de las malas intenciones de aquel oficial y sentenció que lo mejor para todos era mantener distancia. Sin más, Trinidad entró a su vivienda dejando a Santos algo desconsolado. Ya al final de la semana se organizó una misa. Era domingo por la tarde. La gente de varones acudía sin falta al sermón del padre Napoleón. Frenético y emocionado, el padre Napoleón elevó entre sus manos una corona de espina para que los seguidores de Cristo pudieran apreciarla, sin imaginar que el cura se la pondría sobre su cabeza. La gente no podía creer lo que estaba viendo. El padre Napoleón recreaba la coronación de Jesús antes de ir al Calvario. La sangre que destilaba de su cabeza les confirmaba que no se trataba de una obra de teatro. Sin importarle el dolor, Napoleón elevó sus manos y su mirada a la cúpula de la iglesia. Exclamaba oraciones en latín. Clamaba al cielo por la salvación de los presentes. Al volver su mirada al pasillo central, vio ingresar a Santos, quien sostenía una sonrisa sádica y maquiavélica. Napoleón sintió un fuerte golpe en su pecho que lo estremeció e hizo tambalear. Sin embargo, se mantuvo en pie. Volteó su mirada a Santos y sin titubear le gritó ante los presentes para denunciarlo como hijo de Satanás. Tras su señalamiento, el cura se desmayó de golpe. Los presentes se acercaron a socorrerlos y entre ellos Trinidad, quien tuvo un inmenso miedo por la vida de Napoleón. La misa finalizó abruptamente. Llevaron al padre Napoleón a la sacristía para recuperarse. Tras unos minutos despertó un poco desorientado. Uno de los presentes recomendó ir por alcohol. Trinidad, que estaba junto a ellos, se ofreció en ir a buscarlo. Rápidamente corrió hasta el pasillo de la bodega de la iglesia y abrió varios estantes. Encontró el frasco de alcohol, pero por los nervios tropezó con unas vajillas y éstas cayeron al suelo, quebrándose al momento. Tenía que remediar el desastre, pero el padre necesitaba de ella. Cuando intentó salir de la bodega, escuchó un ruido repentino proveniente de una puerta oculta al final de la pieza. Dio varios pasos hacia atrás para salir de la bodega, pero unos golpes más se dejaron escuchar. Su corazón se aceleró al comprender que los sonidos no eran producto de su imaginación, preguntándose a sí misma qué ocurría detrás de esa puerta. Tomó aire y con esto valentía. Posó su mano sobre la perilla de la puerta. Al abrirla, no se imaginó lo que de allí saldría. Se trataba de nada más y nada menos que de Constantino, el monaguillo de la iglesia, quien según el padre había caído en el pecado de la lujuria por culpa de Santos. Estaba muy demacrado, se notaba sucio y parecía deshidratado. Trinidad no sabía qué hacía él allí, sin embargo, por misericordia lo ayudó a salir. Por falta de fuerza, el monaguillo no podía mantenerse de pie,
así que Trinidad tuvo que hacer un esfuerzo mayor para poderlo sacar de la bodega. Lentamente caminaron hasta el altar del santuario y ahí se encontraron con Santos. Ella, al verlo, le pidió ayuda. Ya no podía sostenerlo más y Constantino cayó a los pies de la imagen de Cristo crucificado. Santos, que por alguna razón no se había ido de la iglesia, le preguntó a Trinidad dónde habían encontrado al monaguillo, ya que éste tenía días buscándolo. Ella, por los nervios, no sabía qué responder. En ese momento, Constantino empezó a balbucear algunas ideas incoherentes. Parece que algo importante quería decir, pero al final, y después de mucho esfuerzo, consiguió decirle a Santos que Dios no lo había perdonado. Cerró sus ojos abruptamente y se desvaneció por completo. Santos le tocó el pecho. Al hacerlo, se sorprendió al no sentir los latidos del corazón. Luego, puso su mano en el cuello con la intención de palpar el pulso. Ahí se dio cuenta que el joven había fallecido. Trinidad rompió en llantos. Quedó desconcertada al ver morir al monaguillo en brazos de Santos. La idea de que el periodista era un hombre de las tinieblas se acentuaba cada vez más. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte esta misteriosa historia que te seguirá cautivando. Coméntanos tus apreciaciones y cuéntanos qué crees que pasará. Hasta la próxima parte.